Jacqueline Talavera Nava, licenciada en Derecho de la Universidad La Salle Campus Morelia y pasante de la licenciatura en Contaduría del Instituto Tecnológico de Morelia. Curso la materia de Impuestos sobre la Renta a Personas Morales en la Universidad de las Américas Puebla, impartida por el Dr. Pedro Córdoba Farciert. La ley fiscal reconoce que los contribuyentes tienen diferentes niveles de capacidad para cumplir con sus obligaciones fiscales. Están obligadas al pago del impuesto sobre la renta a las personas físicas y las personas morales. El artículo 25 del Código Civil Federal señala a quienes debemos considerar como personas morales, entre las que figuran las sociedades civiles y las sociedades mercantiles. El derecho les considera como una sola entidad para que actúen como tal en la vida jurídica. Se integran por personas físicas o personas morales o la combinación de ambas. Tienen personalidad jurídica propia, independiente de la de sus integrantes, y patrimonio propio. Ahora bien, en un análisis me permitiré comparar algunas personas. Percibo algunas inconsistencias en el régimen de pequeños contribuyentes. La ley del impuesto sobre la renta contiene un régimen opcional, denominado general, referente a que los ingresos anuales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 2 millones de pesos. Los pequeños contribuyentes REPECOS son los que pueden tributar las personas físicas que realicen actividad empresarial y que únicamente vendan bienes o presten servicios al público en general. Se determina una cuota fija integrada, que se paga por bimestre, que incluye tanto el impuesto al valor agregado IVA, impuesto empresarial a tasa única IETU y el impuesto sobre la renta ISR, tomando en cuenta la información proporcionada por el contribuyente en cuanto a los ingresos promedio y no a la utilidad y sin aplicar deducciones. Las entidades federativas tienen la posibilidad de administrar la recaudación de impuestos a los REPECOS. Por eso las entidades federativas pueden aplicar sus propias tablas o tarifas para estos contribuyentes. La cuota será determinada conforme a la tabla que es publicada en el Periódico Oficial del Estado. En este ejercicio 2012, para mi entidad es la siguiente. Solo se tiene que imprimir un talonario, como el siguiente, y realizar el pago bimestral, que es definitivo. Se exentan de algunas obligaciones, tales como registros de ingresos, separación de coeficientes de valor agregado, informativa anual, expedición de notas de venta por ciertos montos y de facturas. Entonces, debemos entender que una persona REPECO que bimestralmente obtiene ingresos, por ejemplo, de 300,000, tiene que pagar una cuota fija de 21,035 pesos y no mensualmente, además de que ya se toma como un pago definitivo. Caso contrario, una persona moral que tuviera esos mismos ingresos tendría que aplicar la tasa del 30% a su resultado fiscal después de haber aplicado las deducciones, debiendo además presentar su declaración anual y las demás obligaciones que son más que las del REPECO, tales como llevar libros, expedir facturas, entre otras. Me he quedado sorprendida cuando me doy cuenta que la mayoría de los restaurantes o centros de entretenimiento tributan en el régimen de REPECOS. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Considero que el monto de los ingresos que estableció el legislador son muy altos, lo que hace que muchos contribuyentes evadan de esta manera los impuestos. Impuestos, como ya señalé, es el IVA, el IETU, el ISR. Esto trae como consecuencia una menor recaudación de ingresos para poder cubrir el gasto público, como lo establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que es obligación de todos los mexicanos contribuir, pero claro, de manera equitativa y proporcional. Resulta increíble que muchos de estos negocios pudieran tener ingresos muy bajos para tributar en este régimen y que la autoridad fiscal no se percate de ello. No hay una forma fidedigna de corroborar la información que se proporciona, por lo que si bien pueden informar una cantidad menor a la que realmente están obteniendo. En este caso sí pagan impuestos, pero menores a los que les correspondería, y claro, en diferente periodicidad. El REPECO es un régimen atractivo que otorga facilidades y simplificación, pues los requisitos son mínimos. Es muy fácil darse de alta como REPECO, por lo que en ocasiones varias personas se reúnen para establecer un negocio, siendo varios los socios, pero solamente una persona es la contribuyente, en lugar de constituir una persona moral. Entonces, advierto que son los mismos ingresos de un contribuyente, dependiendo de cómo se dé de alta en el SAT, tienes diferentes obligaciones.
Considero que es correcto que se establezca este régimen, que los que ganan poco contribuyan en esa medida y también no hacerles complicada su vida al imponerles una serie de obligaciones. Como recordaremos, este régimen tuvo su origen al buscar incorporar al sector informal a la economía. Sin embargo, estimaría conveniente disminuir el límite de ingresos para tributar en este régimen, además de ser necesario un compromiso responsable de las autoridades, porque tal parece que exige más a quien tiene menos y a quien debería no ve o no quiere detectarlo. Lo anterior lo expongo porque tributo en dicho régimen. Gracias.